Buenas tardes de FEASPACE Badajoz Radio Piensa Diferente. Continuamos con nuestra sección Europa Diferente, donde semanalmente invitaremos a diferentes eurodiputados para conocer de primera mano el trabajo que realizan en el Parlamento Europeo. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Nacho Sánchez Amor, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Nosotros igual, pero si me permite, antes de comenzar la entrevista, te presento a nuestros colaboradores. Marcos Millán, David Tardío, Miguel Guerra, Enrique Domínguez, mi compañero del equipo de radio, Jorge García, y quien les habla, Pedro Montero. Pues sin más, comenzamos. Buenas, Nacho. ¿Nos puedes hablar de tus funciones como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Subcomisión de Derechos Humanos, delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Turquía y de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest? Pues muchas gracias por la invitación y encantado de hablar. Yo, como veis, por lo que ha comentado vuestro compañero, me dedico a los temas de asuntos exteriores desde diversos puntos de vista. La Comisión de Asuntos Exteriores se encarga de las relaciones de la Unión Europea con otras partes del mundo mediante todo tipo de mecanismos, los acuerdos comerciales, los acuerdos políticos, las visitas diplomáticas. Bueno, seríamos igual que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso o del Senado en España. Controlamos la política exterior de la Unión Europea, por tanto tenemos una relación muy frecuente con el que sería el equivalente del ministro de Exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell, y seguimos una enorme actividad que el Parlamento Europeo tiene por todo el mundo. Este es un Parlamento muy vocacionado hacia la política exterior. Todos los miembros del Parlamento, aunque no sean miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, tienen funciones en política exterior porque son miembros de las delegaciones que la Unión Europea tiene, los acuerdos que tenemos con todo el mundo. Por tanto, aquí todo el mundo se dedique primariamente a agricultura, a industria, a investigación, al final hace algo de política exterior. En relación con la Subcomisión de Derechos Humanos, nosotros tratamos de derechos humanos en el mundo. Hay otra comisión dentro del Parlamento que se llama Libertades Públicas, que se encarga de los problemas de derechos y libertades dentro de la Unión Europea. Por tanto, esta otra comisión, de la que yo soy portavoz de los socialistas, se encarga de derechos humanos en el mundo porque la Unión Europea, entre sus misiones establecidas en los tratados de la Unión Europea, está promover la democracia en el mundo y promover los derechos humanos en el mundo y defender los derechos humanos. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestros valores y nuestros principios, pero también porque pensamos que un mundo de democracias es un mundo más seguro. El mundo a veces se convierte en un sitio muy irrespirable porque hay un crecimiento grande de los sistemas autoritarios. Los sistemas autoritarios, por su propia naturaleza, son difícilmente controlables. Hemos visto lo que ha pasado con Putin en Rusia, vemos lo que pasa en Turquía, en China. Esos regímenes autoritarios tienen una actividad exterior difícilmente controlable porque no tienen parlamento, porque no tienen una opinión pública a la que responder y, por tanto, la Unión Europea, una de sus funciones en su política exterior es promover la democracia y defender los derechos humanos. Yo soy el rapporteur para Turquía, soy Mr. Turquía en el Parlamento Europeo, la persona de referencia en las relaciones con Turquía, que es un país vecino, importante desde el punto de vista estratégico, pero que conoce una deriva antidemocrática en los últimos tiempos muy preocupante. El presidente Erdogan acaba de volver a ganar las elecciones y su deriva antidemocrática es una grave preocupación. Y la Asamblea Euronest es la asamblea, el grupo de diputados del Parlamento Europeo que se relaciona con la zona del Cáucaso, con países como Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Por tanto, el norte de Turquía hacia Rusia. Y ahí tengo un trabajo especialmente en Georgia, porque es un país que conocí mucho, que visité mucho, porque llevé allí una observación electoral y es un país que conozco bien. Ese es un poco lo que yo hago en el Parlamento Europeo. Además, otra cosa que hago es observación electoral. Yo soy experto en observación electoral en el Parlamento y me encargo de organizar un poco, de seguir los aspectos políticos del trabajo del Parlamento cuando hacemos observación electoral por el mundo. Cuéntanos cómo es tu día a día desde el Parlamento Europeo.
Gracias, Marcos. El Parlamento Europeo es un parlamento un poco raro desde muchos puntos de vista. Ya he dicho uno. Este es un parlamento en el que todo es una mano de otra política exterior. Eso no pasa en el Parlamento. Y luego tenemos el mes dividido en distintos tipos de semanas. Una semana al mes estamos en Estrasburgo. Yo estoy ahora mismo en Estrasburgo. Es donde se celebran los plenos del Parlamento Europeo. Venimos los lunes y terminamos los jueves. Esa es la semana de plenos. Hay otra semana de grupos en las que los grupos políticos organizan su vida interna, su agenda y su trabajo para los siguientes plenarios o las siguientes comisiones. Hay una semana de comisiones, que es una semana muy cargada, con mucho trabajo, sobre todo si se pertenece a, por ejemplo, yo estoy en 4 comisiones distintas y es muy complicado. A veces tienen que sustituirte compañeros porque no puedes estar en 2 sitios a la vez. Esa es una semana, la semana de comisiones. Y luego hay las semanas que llamamos semanas verdes, que son semanas de misiones, que se reservan para ir a tu zona de elección, en mi caso a Extremadura, o para hacer alguna misión internacional. Dependiendo de las relaciones que tengas o del trabajo que tengas, puedes dedicar esa semana verde a una visita con tu comisión, a una visita con tu grupo parlamentario, a una visita en mi papel como reportero de Turquía. Yo solo tengo que ir mucho a Turquía. Por tanto, no hay un día a día, sino hay una semana a semana, y cada semana es diferente. Un elemento esencial del trabajo aquí se trabaja sobre todo en inglés. El trabajo, por supuesto, tenemos traducción a 22 idiomas en la mayoría de las comisiones y desde luego en el pleno, pero el día a día es en inglés. Por eso yo animo mucho a todos los chavales de las escuelas embajadoras de Extremadura, con los que tengo una relación muy frecuente, que se den cuenta de lo importante que es el inglés. El inglés no es una asignatura que hay que aprobar, el inglés es un pasaporte para el futuro de los chicos, aunque vivan en el pueblo en el que nacieron, pero el inglés te permite acceder a millones de páginas web, el inglés te permite tener relaciones con todo el mundo, tener amigos en todo el mundo, trabajar en todo el mundo, y por tanto yo insisto mucho en el inglés, y el inglés es la lengua de trabajo habitual en el Parlamento Europeo en su día a día. Pues Nacho, continuamos la entrevista y ahora pasamos a una sección personal que hemos denominado Conociendo a, que lleva mi compañero Jorge. Adelante. Nacho, muchísimas gracias por estar aquí y buenas tardes, ante todo. Un placer, un placer. Pues nada, como ha dicho mi compañero Pedro, sección Conociendo a, en este caso, Nacho Sánchez Amor, para saber un poquito más sobre tus gustos, hobby y preferencias. ¿Te atreves, no? Sí, claro. Encantado. Bueno, hay un hobby que yo diría que es lo que más me gustaría hacer, pero que no puedo hacer. Yo soy de Jaraíz de la Vera. ¿Cuál es? Yo me he educado en un bonito sitio. pueblo. Yo soy pescador de truchas, pero hace años que no practico prácticamente, porque a mí es lo que más me gustaba, lo que más me relajaba. Yo he sido adolescente y niño pescando en las gargantas de la Vera y he procurado mantener la afición hasta cuando trabajaba en el Parlamento en Madrid. Cuando volvía los jueves, si era posible, me paraba por ahí en las gargantas de la Vera de camino de vuelta para Mérida y echaba un ratito pescando. Es lo que más me ha gustado. Ahora no puedo practicarlo, aunque me consta que en Bélgica, donde vivo, hay alguna afición, pero no en la zona de Bruselas, es en otra parte del país. Por tanto, es un hobby que me gustaría retomar cuando me jubile y me vuelva a Extremadura. Ahora tengo otra afición que me gusta mucho, que es coleccionar pequeños grabados antiguos, clasificarlos, localizar la autoría, y en eso paso bastante tiempo. Y me gusta pasear. En Bruselas hay un parque, un bosque maravilloso en plena ciudad. Es un bosque, se llama, enorme, y me gusta pasear por el bosque porque es una delicia poder realmente, no un parque, no es un parque, es un bosque. Por tanto, no es un sitio cuidado, es un bosque natural en el que hay hasta corzos y está al lado de Bruselas. Todo el sur de Bruselas es el bosque, o el Bois de la Cambre o el bosque de Soignes, son 2 nombres. Y a mí me gusta mucho pasear por ahí. Pues, ¿y cómo se escribiría Nacho como persona? Bueno, después de muchos años en la vida pública, a mí me gustaría que mis paisanos me conocieran por ser una persona cercana, con la que es muy fácil relacionarse, y por reconocerme una cierta experiencia en lo que hago. Yo creo que después de muchos años en la vida pública, creo que entiendo, que sé, que puedo defender bien los intereses de mi tierra y los intereses de mi gente,
y yo me gusta considerarme una persona seria. A veces la gente que trabaja conmigo me dice que soy muy serio hasta que me conocen un poco más y ven que no es tan fiero el león como lo pintan. Pero yo creo que soy una persona seria, responsable, con experiencia, pero al mismo tiempo cercana, con la que es fácil relacionarse. Y luego, Nacho, supongo que por el trabajo viajarás mucho, ¿no? ¿Te queda algún viaje pendiente, pero a nivel de ocio? Hay muchísimos, porque casi todos los viajes que hago son por motivos profesionales. Es decir, son viajes, los que hacemos en el Parlamento Europeo son viajes que a lo mejor te requieren 12 horas de avión, estar un día y medio en un país y otro día y medio en otro. Es el último viaje que he hecho, que ha sido Chile y Brasil. Es decir, llegas a una ciudad, tienes un día y medio de entrevistas, otros dos vuelos, vas a otra capital y otro día y medio de entrevistas casi sin tiempo para nada. Pues me gustaría hacer viajes tranquilos a cualquier sitio, yo diría que lejos de cualquier aeropuerto. Mi idea de un viaje de placer es lejos de un aeropuerto, en chancletas y en calzonas y disfrutando. Porque viajamos mucho, es verdad, por motivos obvios, y a veces el viaje que te apetece es uno que no haga falta avión, que se puede ir en coche y que estés relajado. Es decir, en mi caso, ir a la costa portuguesa me parece un sitio fantástico. Viajes que me apetezcan hacer, Bueno, pues me apetecen hacer muchos viajes que no he hecho, por ejemplo, Islandia, Groenlandia, esos países del norte, no son demasiado lejanos, pero son muy desconocidos. bueno, ¿y cuáles son tus días favoritos del año? Mis días favoritos del año, pues es que depende. Las navidades están bien cuando tienes niños pequeños. Luego ya cuando se van haciendo adolescentes, ellos parece que toda esa cosa no les hace muchas gracias. Los cumpleaños de los niños son momentos también para pensar que el tiempo pasa, también para bien. Y esos son días especiales. Y alguna, digamos, conmemoración o efemérides que tiene que ver con tu vida privada, con tu vida amorosa, con tu vida de pareja, son mis días favoritos. Y para terminar, Nacho, con esta sección, ¿qué prefieres, radio o televisión? Radio porque en Bruselas no es que esté mal, pero hay poca televisión española, radio 24 horas, televisión española internacional, pero yo sí sigo mucho la radio con el teléfono móvil, te permite ahora escuchar cualquier programa o de radio. Por tanto, soy más de radio que de televisión, sí. Pues, Nacho, muchísimas gracias por esta sección. No te vayas, que seguimos con la entrevista. Todos los años se convoca el Premio del Ciudadano Europeo, donde han quedado finalistas dos asociaciones extremeñas, AUP y la Federación de Mujeres de Comarca de la Vera. Háblanos de este premio a nivel europeo. Los premios y los reconocimientos en Europa, y hay buenas razones para ello, van a personajes, a políticos, a grandes instituciones, y el Parlamento Europeo pensó que también había que reconocer a los ciudadanos, a las pequeñas asociaciones, y por eso convoca este premio de Ciudadano Europeo del Año. Los ciudadanos son mucho más importantes que las instituciones y que los políticos, hay que reconocerlo. Yo lo que he procurado ha sido traer a ese concurso a iniciativas de Extremadura. Las Mujeres Comarcas de la Vera, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres de los distintos pueblos de la Vera, estaba haciendo una gran labor que yo conocía por ser de origen de Jaraíz, y las presenté y quedaron finalistas y estábamos encantados porque hasta última hora no supimos que no habían ganado, pero llegar finalistas a un premio en el que se presentan instituciones de todas partes de España, e instituciones muy poderosas, con una gran capacidad de presencia en los medios, pues fue muy agradable. Y AUPEX me parece que siempre ha hecho una gran labor desde el tercer sector, desde la sociedad civil, me parecía que se merecía también ese reconocimiento. Y por tanto estoy contento de que iniciativas extremeñas han estado siempre en una muy buena posición en el premio del Parlamento Europeo. Esa es la idea del premio, premiar iniciativas, actividades de personas o instituciones, perdón, no instituciones, personas o asociaciones de pequeña escala, no grandes asociaciones, no estamos hablando de Cruz Roja, no estamos hablando de la Academia de Just, estamos hablando de pequeñas iniciativas que hacen que nuestra vida sea un poquito mejor donde ellas trabajan. Vivimos unos años de incertidumbre debido a la guerra en Ucrania y a un retroceso en la economía mundial. ¿Qué importancia tiene el trabajo que realiza el Parlamento Europeo y sobre todo qué importancia tiene en nuestra vida?
Bueno, en el Parlamento Europeo hay un apoyo masivo a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país que ha sido agredido por un país grande y vecino, y como pasa cuando tú ves que un chico grande agrede a un niño en el recreo, tienes la sensación de que se está cometiendo una injusticia y que tienes que hacer algo. Bueno, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido apoyar a Ucrania, que ha sido el agredido. A veces se piensa y se dice, bueno, hay que paren. Bueno, sí que paren, pero que paren volviendo Rusia más allá de su frontera. Lo que no podemos decir que haya un alto el fuego, que haya un acuerdo de paz y Ucrania pierda una parte de su país. Eso no tiene sentido. Imaginaos lo que pasaría si España fuera agredida por un gran vecino y tomara parte del país y le dijeran a los españoles, bueno, pero para que haya paz, renuncia a parte de tu país. Eso no se puede hacer. El Parlamento Europeo tiene una posición muy firme, ha apoyado a los gobiernos europeos en su apoyo a Ucrania, porque lo que nos jugamos en Ucrania es que el mundo se convierta en una selva. Si permitimos que un vecino grande y poderoso agreda a un vecino indefenso, esa será la ley de la selva y el mundo volverá a regirse por la ley del más fuerte. Por eso, cuando defendemos Ucrania, no defendemos un país, defendemos un sistema de vida en el cual los problemas se arreglan hablando mediante la diplomacia y no mediante agresiones militares. Y el Parlamento Europeo ha estado en primera línea y sigue en primera línea defendiendo el derecho de Ucrania a existir pacíficamente, a mantener la integridad de su territorio y a tener derecho a decidir su futuro, como cualquier otro país del mundo. Pues para finalizar, Nacho, nos gustaría que tú personalmente nos dijeras unas palabras para todo el equipo de Aspace Badajoz Radio Piensa de Frente. Bueno, pues ya os he dicho que yo soy una persona de radio. Creo que la comunicación sobre cualquier causa, pero la vuestra específicamente como Aspaceba, aunque ya deduzco que no decís Aspaceba, decís Aspace Badajoz, pues yo siempre Aspaceba. Aspace Badajoz tiene una enorme tarea que tiene que hacer con las personas y las familias que tienen problemas de la parálisis cerebral, pero ¿sabéis lo que más os agradezco? Que hayamos hecho una entrevista como la que cualquier radio de Madrid hubiera hecho un político. Es decir, preguntando las mismas cosas, intentando conocernos, pero no convertir la radio solo en un instrumento de vuestra noble y admirable tarea con las personas con las que tenéis que tratar o con los problemas que tienen las familias que forman Aspace. Por tanto, os animo a que sigáis así, a que hagáis una buena radio y que sea una radio comparable con cualquier otra, que en la que, por supuesto, tenéis que llevar adelante vuestra agenda, que yo digo que admiro mucho, pero lo que os animo es que sigáis haciendo radio y buena radio. Y, por tanto, no solo una radio dirigida a las familias o a los socios, o solo una radio con una agenda demasiado ocupada por el sentido que tiene Aspace. Hacer una buena radio será la mejor plataforma para que Aspace sea conocida y sea valorada y, por tanto, vuestra agenda vaya adelante. Y por eso yo os animo a que sigáis haciéndolo. Ahora creo, no lo sé, pero tiene que Pedro, hacer radio no es técnicamente demasiado complicado, ¿no? Lo estamos haciendo mediante un Zoom, lo estáis grabando, lo emitiréis. Bueno, pues esa posibilidad de que las personas asociadas, y veo que son los jóvenes de la asociación, puedan hacer una nueva actividad como la radio, pues me parece admirable y contad conmigo siempre que queráis. Y que vengáis también, claro, que podamos hacer un programa de radio conmigo, con María Eugenia, la otra eurodiputada extremeña, desde los estudios del Parlamento Europeo en Bruselas.